quiero ya introducirnos a nuestro tema del día de hoy, que tiene como propósito volver a retomar la serie de predicaciones en el Evangelio de Marcos que iniciamos el año pasado. Esta serie nos presenta al Hijo de Dios, pero también al Hijo de Dios como el siervo de Dios. ¿De quién estamos hablando? De Jesús, del Señor Jesucristo, desde la perspectiva del Evangelio de Marcos, que nos habla del Hijo de Dios, el Rey prometido, pero que se hizo siervo. Algo que dista mucho de la realidad en la historia de los hombres, donde vemos que los que llegan a ostentar lugares grandes, en lugar de hacerse siervos, se hacen amos y señores. Pero el contraste con Jesús es que Él, siendo el Señor de señores, el Rey de reyes, no estimó eso como algo para enseñorearse, sino que al contrario, se hizo siervo. Y eso habla muy profundamente a nosotros, en nuestro trato de unos hacia otros, en nuestra vida a la luz de los hombres en esta sociedad. De manera, hermanos, que en este texto de Marcos capítulo 8, versículos 1 al 10, él, el evangelista, retrata una escena tremendamente impactante acerca de Jesús. Hay una situación grande que se empieza a desarrollar aquí en esta escena y a la vez no solamente es una situación grande, sino que también es una situación un tanto abrumadora. Para él, quizás sí, quizás no, pero creo más para sus discípulos y para la multitud que los acompañaba. Marcos es intencional en mostrarnos aquí algunos detalles. Por ejemplo, dice que estaban en un desierto, y no solo dice que estaban en un desierto, sino que llevaban 3 días en el desierto. Eso ya nos hace ver un panorama de lo que se está viviendo allí. No es lo mismo que tú vayas a La Guajira o al desierto de la Tatacoa en el Tolima, o en el Huila, Tolima, Huila, en el Huila, y vas de paseo y vas a un resort de esos que hay allá en el desierto de la Tatacoa, o vas a algún hotel allí en La Guajira, si lo hay, no sé, que tienes agua, tienes comida, tienes abrigo, pero hermanos, estamos hace 2000 años en un escenario donde no hay eso. Eso de entrada nos marca que las condiciones son complejas y que el grupo de personas que llevan 3 días allá no es pequeño, es un grupo grande. De manera que al estar en este desierto rodeado de tanta gente durante 3 días, y al parecer ya no hay comida. Y la necesidad, como ustedes saben, no espera. La sed no da espera, el hambre no da espera, la fatiga no da espera. Así que las cosas pueden ponerse muy, pero muy malas en esta situación. Si yo me extiendo en este sermón aquí hasta la 1 de la tarde, la cosa se va a poner difícil en este recinto. El genio de muchos va a empezar a dañarse. La piedad con la que cantaban ahorita hace un momento seguramente se va a empezar a esfumar. Y eso que estamos entre cristianos, porque el estómago va a empezar a hacer unos sonidos extraños, porque la espalda va a empezar a molestar, porque el niño va a empezar a llorar. Y ya usted no me va a ver como, ay, pastor, y me saludó todo tierno, sino, ¿a qué hora se acaba? ¿Cierto? Ahora, no estamos hablando de pasarme media hora, 10 minutos, 1 hora del tiempo acostumbrado. Esta gente lleva 3 días. Imagínense que ir a conocer a Jesús implicaba arriesgarse a estar sentado 3 días escuchándolo predicar. ¿Cuántos quieren conocer a Jesús e ir a la iglesia de Jesús?
Amén, hermanos. Esta gente, hermanos. Ustedes oraron esta mañana. Muchas veces nosotros estamos así como esta gente, ante grandes necesidades, en contraste con los recursos insuficientes que hay en nuestra mano o a nuestro alrededor. Y no sentimos la capacidad para traer tranquilidad a nuestro corazón o a los que nos rodean. Y es por eso que quiero que ustedes y yo leamos el texto de esta mañana, donde Marcos nos va a introducir en esta escena. Y dice la palabra del Señor, allí que usted la tiene abierta, o si no, la puede mirar aquí en la pantalla. Dice así, hermanos: en aquellos días, cuando había de nuevo una gran multitud que no tenía qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están junto a mí y no tienen qué comer. Y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, seguramente se rascaron la cabeza: ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Cuántos panes tienen?, les preguntó Jesús. Y ellos respondieron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo, y tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente, y ellos los sirvieron a la multitud. También tenían unos pocos pececillos, y después de bendecirlos, mandó que estos también los sirvieran. Todos comieron y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas. Los que comieron eran unos 4,000. Jesús los despidió y, subiendo enseguida a la barca con sus discípulos, se fue a la región de Dalmanuta. Como acabamos de leer, hermanos, Marcos nos deja observar que la necesidad en verdad de esta gente, de Jesús y de sus discípulos, ¿era pequeña o grande? Era una necesidad grande. Hermanos, una cosa es alimentar aquí en el Valle de la Burrá a una familia de 4, o en el caso de Jesús, su comitiva recurrente eran 13 con él. Una cosa es alimentar a 13, pero en este momento Jesús tiene un auditorio de 4,000 y posiblemente más. No es fácil llegar a un lugar y decir: hey, necesito una mesa para 4,000. ¿Qué restaurante no colapsaría con un pedido de esto? Díganme ustedes. Aún hoy, díganme en dónde en el Valle de la Burrá, este valle tan grande, con tanta bonanza, en esta ciudad tan pujante, ¿dónde yo encuentro un restaurante que me supla ya 4,000? Cualquier restaurante en este valle o en Bogotá va a colapsar con un pedido de 4,000 de un momento para otro. De manera que aquí podemos notar que Jesús es sorprendente. Él hace ver aquello que consideramos insuficiente como suficiente. Él puede suplir lo que nosotros no podemos y lo que nuestra cabeza no alcanza a considerar que es posible suplir. Aquí debemos entonces recordar que esta suficiencia en Jesús no es solo material. Él está queriendo enseñar otra cosa en este texto. Y Marcos quiere y quiso retratarla para que nosotros no la perdiéramos de vista. ¿Y qué es eso que el texto nos quiere retratar? Que si se me acaba el mercado, yo puedo orar y ya Jesús por arte de magia me va a llenar la alacena y la nevera.
¿Será esa la verdad espiritual que el Señor quería transmitir aquí y que nosotros debemos seguir abrazando? ¿Es eso? Que si la canasta del pan y del pez no tiene mercado porque la iglesia no trajo nada, entonces sencillamente oremos y de una manera u otra el Señor hará un milagro y ya se va a llenar. ¿Es ese el principio? ¿O hay algo más en la escena? Yo creo que hay algo más en la escena que muchos hemos perdido de vista y que muchos hemos pasado por alto. Y que yo no quiero pasar por alto, ni que nosotros como iglesia lo pasemos por alto. Y sigamos hablando del milagro, ya sea de los 5,000 o de los 4,000, como simplemente un milagro donde muchos comieron. Hay algo más allí, hermanos. Y quiero pedirle al Señor que nos ayude a no perderlo de vista, porque seguramente muchos lo hemos pasado por alto. Señor, yo te ruego junto con todos mis hermanos aquí presentes, que esta tu bendita palabra, la cual hemos leído, que ella, a través de la cual podemos ver a Jesús, este Jesús sorprendente, este Jesús que es Señor, que es Salvador, que es dador, que es compasivo, pero que algunos no entendían y rechazaban. Señor, no nos dejes en una actitud tan apática ante este Jesús sorprendente, maravilloso, glorioso, precioso, compasivo. Que esa no sea nuestra actitud y el caso nuestro, ni hoy, ni los días que nos resten por vivir. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo y por tu Espíritu Santo. Amén. Mientras pensaba en este sermón, hermanos, vino a mi mente una imagen. No sé si ustedes recuerdan una imagen que se hizo famosa en la década de los 90, los que tienen conciencia de esa época, ¿sí? Yo soy de los 80, así que soy dinosaurio. Entonces, hermanos, en esa época se hizo muy famosa por allá por el 94, 1994, una imagen de un niño en un país africano, si no estoy mal era Sudán, y estaba acunclillado, acurrucado en el piso, casi desnudo o desnudo. Creo que estaba desnudo. Y el niño hambriento, desnutrido, y detrás, a unos pocos pasos, había un buitre, como al acecho de este pequeño niño, esperando que este pequeño niño expirara su último aliento para él, ¿qué? Poder hacer uso de este cuerpo y alimentarse. Y extender también, aunque un buitre, su agónica vida. Y hubo un fotógrafo australiano que retrató esta imagen y a causa de esta imagen, él se hizo ganador de un premio Pulitzer en el año 94 a la mejor foto del año. Pero meses más tarde, aunque se especuló mucho de esta imagen y de lo que él escribió, yo rastreé las fuentes y busqué lo que él realmente escribió. Y él dijo meses más tarde esto: el dolor de la vida supera la alegría hasta el punto en que la alegría no existe. Estoy deprimido, sin teléfono, sin dinero para la cuenta, sin dinero para la manutención de mi hijo, sin dinero para cubrir las deudas, sin dinero, sin dinero, sin dinero. Estoy atormentado por los recuerdos de asesinatos, de cadáveres, de la ira, del dolor, de la miseria y de la insuficiencia de este mundo. Y estas palabras fueron las que él escribió. Él se llamaba Kevin Carter. Él buscaba ganarse la vida retratando una gran necesidad en su entorno y la insuficiencia de los hombres para suplir esas grandes necesidades. Ahora,
esta insuficiencia que él estaba experimentando según sus propias palabras y que también él buscaba retratar a través de la lente de su cámara, lo llevó a una decisión. ¿Cuál fue la decisión de Kevin Carter? Se suicidó. Se quitó la vida meses después de haber tomado esa foto que fue premiada. Él buscaba, al quitarse la vida, encontrar alivio, tranquilidad o saciedad, silenciando la realidad que lo atormentaba, la insuficiencia humana. Aunque yo no estoy de acuerdo con la decisión de Kevin Carter, puedo entender su frustración y en algún momento las causas de su actuar. La insuficiencia es abrumadora. Ahora, todos aquí en esta sala seguramente han experimentado esa misma frustración y preocupación al estar ante grandes necesidades y nuestra insuficiencia para suplir esas grandes necesidades. ¿Sabemos lo que es eso? ¿Nos ha mordido esta realidad en algún momento? ¿Nos ha aprisionado hasta dejarnos sin aire? Seguramente. Hermanos, cuando no tenemos el poder de cambiar algo, suplir una necesidad, saciarnos, saciar a aquellos a quienes amamos o a aquellos que sufren, quisiéramos desaparecer. Seguramente mirar en otra dirección, pasar por alto el asunto, excusarnos o no habernos dado cuenta y sencillamente decirnos que no sabemos nada. O mirar en otro lugar. Sin embargo, Marcos nos dice que ese no es el punto final ante las grandes necesidades. Tampoco es la decisión de Kevin Carter quitarnos la vida y callar todo ese tormento. Jesús tiene una respuesta en esta escena. Y entonces yo pregunto, ¿qué es suficiente para suplir todo aquello que aqueja a los hombres? ¿Qué nos está haciendo sentir insuficientes, ya sea física o espiritualmente? ¿Y cómo podemos enfrentar esa insuficiencia? Son preguntas honestas, pertinentes, necesarias a la luz de este texto. Bueno, Marcos nos dirá en esta mañana que no se trata de mirar hacia nosotros, hacia algún lugar o institución. Tampoco es resignarnos a creer que la insuficiencia tiene la última palabra para nosotros y para otros. Jesús no es ajeno a la necesidad de los hombres, dice Marcos. Él no mira en otra dirección. Él no evade las grandes necesidades de los hombres. Él no brinda curas temporales. Marcos dirá que solo Jesús sacia todo, en todos, en todo tiempo. Y en ese orden de ideas, Marcos nos llama a observar esto de la siguiente manera. Primero, que Jesús no es ajeno a las grandes necesidades, que Jesús expone nuestra respuesta a las grandes necesidades para hacernos conscientes de quiénes somos nosotros a la luz de las necesidades. Y finalmente, que Jesús es la fuente suficiente para la insuficiencia de los hombres. En ese orden de ideas, por favor, fije su mirada y si toma apuntes, escriba allí versículos 1 al 3. Jesús no es ajeno a las grandes necesidades. Jesús no es ajeno a las grandes necesidades. Hermanos, cuando muchos volteamos el rostro para ignorar una necesidad muy grande, Jesús no lo hace. Marcos nos introduce una vez más en una escena que parece idéntica a otra. ¿Cuál? La de los 5,000 en Marcos capítulo 6. Pero tengo que decirles que no es la misma escena. No es que se confundieron y narraron de manera diferente un mismo hecho. No, son dos hechos diferentes. En una se alimentaron 5,000 hombres y en la otra se alimentaron
4,000. De manera que no es la misma situación. Ahora, ¿por qué creen ustedes que Marcos quiere retratar dos eventos similares? ¿Pero qué tiene de diferente el uno con el otro? Los dos se tratan de una multiplicación de panes y peces. ¿Cuál es la intención de Marcos de retratar la de los 5,000 y luego la de los 4,000? Ya sabemos que el principio es que Jesús, cuando ve una gran necesidad, no hace. No he visto, no sé. Él no es Shakira, sordo, ciego y mudo, no. Él no voltea el rostro. Y yo quiero decirles que hay varias cosas que podemos decir aquí de por qué Marcos retrata estas dos escenas que no son la misma, pero que hablan aparentemente de lo mismo. En primer lugar, hermanos, por la audiencia que es beneficiada. En la primera, en la de los 5,000, el público que se benefició en el desierto fueron judíos. ¿Y cuántas canastas se recogieron? 12. Jesús es suficiente para saciar la necesidad de todo su pueblo escogido, en este caso, de los judíos. Pero en este caso particular, la población beneficiada no son judíos. Jesús había ido a una parte donde solamente había gente, valga la redundancia, gentil. Y sobran 7 canastas, porque eran 7 ciudades en esa región de gentiles. Y Jesús está diciéndoles, yo soy suficiente para los judíos y yo soy suficiente para los gentiles. Yo soy suficiente para todos. Yo no vine por unos, yo vine por judíos y también vine por gentiles. El primer milagro se muestra como un nuevo Moisés, como Salvador, proveedor de las 12 tribus, y aquí ese Mesías proveedor también incluye a los gentiles, es decir, la salvación es para todos los hombres, no solo para los judíos. Además, esta escena nos muestra otra cosa. No importa qué tan extraordinarios sean los milagros, los hombres no solo necesitan pan, pescado y bebida, necesitan fe, pues tanto en la primera escena como en la segunda fe, todos terminan sin creer realmente en Jesús, aunque hizo 2 milagros extraordinarios. Ellos en esta escena van a ser conscientes de lo que más necesitan no es el pan físico, sino que sus corazones sean cambiados. Y eso es lo que Jesús les denunciará y les protestará y les hará ver en el capítulo 8, versículo 19. Además, Cristo, al alimentar a más de 5,000 y ahora a más de 4,000, nos deja ver otra cosa aquí, que Él es suficiente para todos, no importa las circunstancias. Y en ese contexto Jesús plantea un problema. Él no es ajeno a estas grandes necesidades que parecen o que padecen los judíos y que padecían también los gentiles. Él les deja ver a sus discípulos que hay una multitud que no tiene que comer, que llevan 3 días así, y algunos vienen de lejos. Y despedirlos sería una falta enorme de compasión hacia estas personas, sería una posible condena de muerte. Imagínate 3 días en el desierto sin comer ni beber y decirle, váyase para su casa. A las pocas horas esa persona, por causa de la deshidratación y del hambre, se iba a desmayar en el desierto y lo único que le esperaba era la muerte. ¿Por qué hace esto entonces? Marcos lo registra porque quiere dejarnos ver que Jesús tenía compasión.
Jesús no solo ve a los hombres como ovejas sin pastor, perdidos, también los mira con compasión. No se esconde ante las necesidades y hambre, aunque no pertenezcan a la élite que el mundo creía merecía el favor del Señor. Jesús no mira la necesidad solo de los que se creen cercanos y dignos de su favor. Él mira la necesidad aún de los que se saben alejados de Él e indignos de su favor. Hebreos capítulo 4, versículos 15 al 16 dice que Jesús se compadece de nuestra debilidad porque Él mismo sufrió como nosotros, padeció debilidad como nosotros. Además, el Evangelio de Mateo capítulo 4 versículo 2 nos da testimonio de esto también. Declara que el mismo Jesús experimentó hambre y debilidad, ¿en dónde? En el desierto. Esto nos deja ver un Salvador que no nos mira desde un escritorio, sino un Salvador que ha experimentado la necesidad que nosotros experimentamos y tiene compasión de nosotros. Jesús es compasivo, Él es empático, Él sabe lo que es sufrir como nosotros, Él se puso en nuestros zapatos. Hermanos, Jesús no tiene una mirada selectiva, Él mira con gracia y misericordia, ya sean judíos o sean gentiles. Jesús es el pan que descendió del cielo no solo para unos, sino para todos los que no tienen qué comer, para los que no tienen hacia dónde mirar, para aquellos que nadie quiere ver, ni siquiera ellos mismos se quieren ver. Él los ve e invita a su mesa, no solo de manera temporal, sino eterna. Ahora, ¿pueden ustedes notar conmigo que esta escena no terminó en un absoluto desastre por una razón? ¿Cuál fue la razón diferencial en esta escena para que no terminara en una calamidad o en un desastre? Que Jesús estaba en la escena. Eso fue lo que hizo la absoluta diferencia. Que Jesús está allí y que Él es compasivo. Y eso es bueno que ustedes y yo lo notemos. Jesús no solo tiene el poder, sino que también tiene la voluntad para obrar en las extremas necesidades de los hombres que los abruman y que los dejan sumidos en la insuficiencia, ya sea propia o de este mundo. Juan Crisóstomo dijo acerca de este texto: observen que Él no espera que ellos pidan, sino que Él mismo se adelanta movido por compasión. No porque ellos ignoren la necesidad, sino porque Él quiere enseñarnos la sensibilidad que tiene y quiere hacer a sus discípulos sensibles a esa necesidad, aun cuando la gente no pida ayuda. Jesús nos ve cuando nadie lo hace. Ha pensado en aquellos que nadie piensa, en los hambrientos, aún los que serían despreciados y una sombra a los ojos de los hombres, a los ojos de Jesús son visibles, hermosos, preciosos y objeto de su compasión. Sin embargo, no todos vemos como Él ve, hermanos, aunque seamos sus discípulos. Y eso es precisamente lo que Él está señalando en esta escena. Aún los que caminan conmigo no ven como yo veo, no sienten como yo siento, no responden como yo respondo. Y eso es lo que Él señala en los versículos 4 y 5. Jesús expone nuestra respuesta a las grandes necesidades. Mire lo que dice Marcos allí. Sus discípulos le respondieron: ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto?
Jesús está expresando lo que Él está sintiendo y lo que Él está viendo. Y ya sus discípulos, ¿qué están diciendo? ¿Tú estás loco? ¿Qué disparate tienes tú en la cabeza, Jesús? Si no tenemos nosotros ni para los 13 que estamos aquí, ¿qué estás pensando? Cuando muchos olvidan la obra de Dios y confían en lo que ven y tienen, Jesús nos llama a ver y confiar como Él lo hace y en quien Él es. Resulta un tanto controversial esta segunda escena, hermanos, por la respuesta de los discípulos de Jesús. Ellos hace poco, seguramente hace algunos días, hermanos, seguramente la semana pasada, ellos tenían cada uno en sus manos una canasta llena de panes y peces, producto de un milagro extraordinario de Jesús para alimentar a 5,000 hombres, más sus esposas, más sus hijos, más otros acompañantes. ¡Wow! Algo extraordinario, hermanos. Hace unos días ellos vieron eso. Y aquí ellos están respondiendo de otra manera. ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué esta respuesta tan desconcertante de ellos? Alguno puede decirme aquí, pastor, es que estos discípulos eran terribles. Esa gente era difícil. Es que los orientales, pastor, mire las noticias, que son gente complicada, pastor. Eso no pasa aquí en Occidente. Si Jesús hubiese venido aquí a Occidente, pastor, eso hubiese sido diferente. Nosotros no le hubiésemos dado tanto que hacer a Jesús. Nosotros sí hubiésemos ido, pero ahí claritos con Él. A la primera ya aprendíamos. Hermano, revise su historial y pregúntese cuántas veces el Señor ha suplido nuestra insuficiencia. Y nosotros simplemente hemos llorado, nos hemos asombrado, hemos dicho, wow, Señor, wow. Pero a los pocos días le estamos haciendo wow, pero a la gente que está a nuestro alrededor y queriendo devorarlos. ¿O no es así? Las circunstancias en la vida de los discípulos parecían tener más peso para ellos que la fe y confianza en su Señor y Maestro. Pero a nosotros no nos pasa eso. Ellos están como pueblo de Israel en el desierto, muy parecido al pueblo de Israel en Deuteronomios 8, cuando el Señor dice, jaja, yo los llevé al desierto. ¿Qué dice el Señor? Yo los llevé al desierto. ¿Para qué? Para hacerles ver dónde estaba su corazón. ¿Quiénes son ustedes realmente? Dice un dicho popular que uno conoce a las personas cuando les confía dinero o cuando tienen hambre. Jesús llevó a sus discípulos intencionalmente al desierto. Allí están siendo probados para entender que no solo de pan físico vivirá el hombre, que hay cosas en nosotros que deben ser tratadas y no solamente son las materiales y temporales. El Señor es tan compasivo en esta escena que no solo vio la necesidad de la multitud, sino que también va más allá y está observando la necesidad de sus propios discípulos de crecer y de madurar en su fe. Eso los iba a advertir a futuro de tener cuidado de estar abrazando una fe falsa y farisea y de no olvidar al Señor su Dios y a su Cristo. Dios le dice al pueblo de Israel a través de Moisés, yo te llevé al desierto en el capítulo 8 de Deuteronomios para que no te olvidaras de quién soy yo, le dice el Señor. De quién es tu Dios, que te calzó, que te vistió, que te alimentó durante 40 años en el desierto. Yo hice eso para que tú supieras que no es por tus recursos, que no eres tú,
Soy yo el que te sacia, soy yo el que te suple, soy yo el que te sostiene, soy yo el que te da la vida. Y si entras a la tierra prometida es porque yo lo hago posible. Pero adivinen qué, a Israel rápidamente eso se le olvidó. Y estos fulanos aquí que han visto a Dios cara a cara, en persona, a Jesús cara a cara, hace posiblemente una semana, vieron algo similar y aquí ¿qué pasó? Ya se les olvidó. Tenemos un problema, hermanos. Tenemos un problema. Y el Señor es tan compasivo que quiere hacernos consciente de ese problema. Jesús aquí expone lo siguiente. Primero, ¿dónde está la confianza de aquellos que dicen ser sus discípulos? Ante una situación adversa y la extrema necesidad, ellos piensan primero en fuentes humanas. ¿Dónde van a encontrar pan para tanta gente? Ya se olvidaron de que Jesús es experto en multiplicar lo poco y hacerlo mucho. Lo insuficiente y hacerlo suficiente. Lo que no es y hacerlo que sea. Pero en segundo lugar, Jesús expone que hay situaciones para el hombre en las que piensa que no hay esperanza, aunque Dios esté al lado de él. Tiene a Dios al lado y ¿qué está haciendo? Llorando. Moisés acaba de ver 10 plagas. Ya está camino a la tierra prometida. Está frente a un mar. Y se está rascando la cabeza pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué haces orando en este momento? Avanza, que yo voy delante y yo vengo detrás. Yo voy contigo. ¿Cuántos se saben el Salmo 23? Seguramente muchos lo saben de memoria. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aunque ande, ¿cierto? Pero ¿cuántos vivimos el día a día a la luz del Salmo 23? Ellos ven el desierto e inmediatamente llegan a la conclusión de que cualquier intento será insuficiente. La necesidad suele nublar nuestra fe y nuestros sentidos y resulta que nuestros sentidos terminan hablando más fuerte que nuestras convicciones, que nuestra fe y que la Biblia. Es decir, que las situaciones y circunstancias ponen al descubierto nuestra fe temporal y la rapidez con la que olvidamos la obra del Señor, que es lo que advierte el Señor desde Deuteronomios capítulo 8. Pero también Jesús quiere poner en evidencia algo más. Hay gente por la cual no estamos dispuestos a darnos. Nosotros amamos de manera selectiva. Nosotros elegimos a quién amar y a quién no amar. Aquí no quiero decir que los discípulos estaban odiando a esta gente porque no era judía, sino que su corazón todavía era selectivo para amar. Necesitaban aprender a ver y amar como Jesús. Hermanos, hay necesidades en otros que no nos van a mover a fe y a entrega. Y eso es un amor selectivo, especialmente en este contexto. Y deja ver que una fe así es una fe inmadura, que aún no ha sido ensanchada por la compasión que vemos en Cristo y necesita ser ensanchada. Además, Jesús quería poner en evidencia que un cristianismo así es digno de reproche y de ser expuesto. Es decir, un cristianismo selectivo que confía más en la creación que en el Creador, que actúa por circunstancias y no por fe en Dios,
que calcula antes de obedecer, que se ama más a sí mismo que a su prójimo, que confía más en lo visible que en la fidelidad de Dios, ese cristianismo es digno de reproche. Y ese reproche se hará visible en los textos que siguen a continuación del versículo 10 en adelante. Hermanos, entre los versículos 4 y 5 queda expuesto el corazón del discipulado y de los discípulos. Solemos ver necesidades, pero no vemos quién puede suplir esas necesidades. Vemos el desierto y olvidamos quién camina con nosotros en el desierto. Sin embargo, la compasión de Cristo no solo alimenta multitudes, sino que es paciente para formar a sus discípulos lentos para crecer y lentos para madurar. Hermanos, mientras nosotros vemos sin esperanza o con egoísmo, Jesús nos enseña a ver como Él ve dependiendo del Padre, con compasión, con confianza en aquel que todo lo puede, aún en el desierto o en nuestros escenarios de absoluta insuficiencia. Y ante esto, yo quiero que ustedes imaginen una escena en una sala de emergencias. Y está un médico de esos que son optimistas porque acaban de graduarse y entonces ellos creen que pueden suplir todo y tiene una brillante idea, aunque la sala de emergencias está colapsada, él sale y dice, quiero atenderlos a todos. Pero de pronto viene la conciencia terrenal de un enfermero o de una enfermera jefe y le dice, ¿y a qué horas? ¿Y con qué recursos? ¿Y con quién? Y empieza a cuestionar el noble anhelo y deseo de este médico optimista, empático, compasivo, que se duele del dolor de sus pacientes. Eso es lo que nosotros estamos viendo aquí. A veces vemos la necesidad y no la negamos, pero evaluamos actuar desde nuestras propias fuerzas y recursos, desde nuestras propias capacidades que por lo general son insuficientes. Y ante eso, Jesús dice que no miremos lo poco que podemos o tenemos, sino a quién puede hacer de lo insuficiente o poco, lo suficiente y mucho en dependencia de Él. Hermanos, Jesús sacó a la luz aquí que la incredulidad calcula, la compasión cristiana confía y actúa. Y en este momento hemos visto primero que Jesús no es ajeno a las grandes necesidades y segundo que Jesús expone nuestras respuestas a las grandes necesidades. Pero esto no se trata de el que está bien y el que está mal. Jesús no quiere que la ecuación termine en yo estoy bien y todos ustedes están mal, porque ahí quedaríamos en una absoluta miseria y sin esperanza. Jesús termina diciendo, aprendan a ver a aquel que puede suplir al que necesita y a ustedes que también necesitan. Y entonces es cuando Jesús hace que lo insuficiente sea suficiente en medio de grandes necesidades, del versículo 6 al versículo 10. De manera que cuando muchos ven la necesidad de un milagro y provisión temporal, Jesús quiere que veamos nuestra necesidad espiritual y eterna saciadas en Él. Este final de la escena me recuerda la canción de un cantautor colombiano que se llama Santiago Benavides. Él tiene una canción que se llama El Sancocho. Y habla de un chico que estaba estudiando en la universidad aquí en Medellín. Y como muchos universitarios, él de escasos recursos y muchos de sus amigos, adivinen, también de escasos recursos. Entonces, él, digno hijo de su mamá, sentía empatía por sus amigos a causa del hambre. Y entonces les decía, vamos a mi casa. Y dice la canción
que su mamá estaba haciendo el sancocho esperando que su hijo llegara a la universidad y cuando de pronto abría la puerta y veía a su hijo con un poco de mechudos detrás. Y entonces dice que ella se aprieta la moña y le dice, sigan, que donde comen uno, comen dos. Y esta escena me recordó esa canción. Los discípulos piensan que no hay suficiente, que ellos son insuficientes, que el lugar es insuficiente, que Jesús es insuficiente. Y entonces Jesús se remanga la manga y manda a todos a recostarse y a sus siervos a participar de una lección memorable. ¿Qué podemos notar aquí, hermanos? Que en la mesa de Jesús siempre hay un lugar para uno más. Mientras que los discípulos veían provisión, si acaso para 13, Jesús dice, hay provisión para 4,000 y más. Que donde unos ven oportunidad para la queja y el reclamo, Jesús no. Jesús ve una oportunidad para levantar sus ojos al cielo, sus manos al cielo y dar gracias al Padre y bendecir a su prójimo. Jesús vio la oportunidad precisa para recordarle a sus hermanos de dónde viene nuestro socorro. Nuestro socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, hermanos. De Dios. Él vio una oportunidad para depender de Dios, para ver hacia Dios, para esperar en Dios, para buscar a Dios, para agradecer a Dios, para ser testigos de la mano bondadosa e invisible de Dios obrando en medio nuestro. Pero no solo vio eso, vio más, que en las manos del Padre nada es insuficiente. Los discípulos veían sus recursos como insuficientes, pero Jesús los tomó en sus manos y les mostró cómo Él puede hacer de lo poco mucho. Él es experto en hacer de cosas ordinarias actos y cosas extraordinarias. Y eso me parece tan sorprendente. Hace un momento Pedro decía, Señor, somos vasijas de barro, amén. Somos vasijas de barro, pero en las manos de un Dios extraordinario. Que tu fe no dependa de la vasija de barro, sino de aquel que la tiene en sus manos. Pero ahí no para. Jesús quiere que veamos algo más. Que su provisión no solo alcanza para todos aquellos en angustia. Y esto es algo que me voló la cabeza. En serio. Este fue el clímax para mí del pasaje. El texto no dice que solo comen. El texto dice que se sacian. Una cosa es dar pan, aunque sea duro, o papas, aunque sean sin sal. Pero una muy diferente es saciar, como se expone en este texto y lo que significa saciar. No es saciar de llenar y tratar de apaciguar el hambre. Es saciar de satisfacer. Es saciar al punto que se dibuja una sonrisa en el rostro. Es saciar de esa saciedad que te lleva hoy a decir, a este restaurante le pongo 5 estrellas. Esa es la saciedad de la que nos habla el texto. Jesús no solo le echa agua al sancocho, lo hace una exquisitez, donde tú no solamente calmaste el hambre, sino que te sacias a plenitud.
Y esto tiene mucho que ver con la saciedad de Israel en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. No era simple maná del cielo, era agua, era vestido, era calzado, era sombra en el día cuando iban caminando por el desierto en la columna de nube. Era calefacción en las noches frías del desierto en la columna de fuego. Hermanos, cuando uno seca una laguna, ¿cómo queda el piso? Un lodazal, que casi uno no puede avanzar porque se resbala, se patina, pero el Señor aún abre el mar y el piso está seco. Jesús hizo eco de las palabras de Mateo 4 aquí, al resistir al diablo. Cuando le tentó con hacer pan para sí mismo en el desierto, Jesús recordó a su corazón y al tentador que aquello que viene de Dios, de su boca, es más que suficiente para saciar al hombre. Y más tarde Jesús enseña a sus discípulos en otro escenario algo similar, al ser buscado por muchos y cuestionado por los judíos más adelante, y Él les dice que Él es el pan de vida, que no debían buscar solo aquello que sacia de manera temporal, sino que debían buscar el alimento que permanece para vida eterna, el cual es el Hijo del Hombre y el cual Él mismo les daría. Y esto era creer en Él, el pan que descendió del cielo para dar vida a los hombres y a este mundo insuficiente. Entonces, ¿qué es ser saciado según Jesús? Leamos lo que dice Juan capítulo 6, versículo 35 al 40. Jesús dijo allí: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera, sea judío o sea gentil, tenga o no tenga, sea o no sea. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me da, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. No era simplemente comer del pan que Él estaba multiplicando, era saciarse de Cristo, era beber de Cristo, era creer en Cristo, era esperar en Cristo, era seguir a Cristo. Como podemos notar, hermanos, en el texto y su contexto más amplio, aquí no estamos ante una simple multiplicación de alimentos. Estamos ante una revelación mayor. Jesús es el pan del cielo que Dios envió a saciar a los hombres con alimento y esperanza, no temporal, sino eternas. Y yo les pregunto, ¿qué te hace sentir insatisfecho hoy? ¿Qué es lo que te falta que te hace sentir que no estás saciado? Ahora, a la luz de esa respuesta, te hago otra pregunta. ¿Cuál es el pan que estás buscando? ¿Cuál es la bebida que estás buscando? ¿Cuál es el vestido que estás buscando? ¿Cuál es el abrigo que estás buscando? ¿El temporal? El temporal mañana nos va a recordar que otra vez vamos a sentir insatisfacción, hambre, sed, desnudez, vergüenza.
insaciedad. Pero si Cristo es tu pan, si Él es tu bebida, si Él es tu vestido, si Él es tu sombra, Él va a saciarte. Y Él te va a sentir o te va a hacer sentir satisfecho aún en medio de un mundo insaciable e insatisfecho. Eso es lo que necesitamos aprender. Esa es la verdad que el texto expone. Pero ya sabemos cuál es la respuesta de muchos. Que al poco tiempo se les olvida. O como los fariseos, que a partir del versículo 11 le dicen, danos una señal. Seguramente esta semana alguno va a decir, Señor, si tú existes, tal cosa. Ya nos dio a Cristo. Él se humanó, caminó en esta tierra, vivió la vida que no podíamos vivir, murió la muerte que tú y yo merecíamos morir, resucitó para darnos la justicia, la redención, la salvación, la justificación que no podíamos ganar. Y a veces estamos como los fariseos pidiendo más señales. Para amar a otros, para amarnos aún a nosotros mismos y perdonarnos, o para amar al Señor. Oh, hermanos, que el Señor nos ayude y que Él nos dé fe para verlo como debemos verlo. Y para que el pan que en realidad anhelemos y deseemos sea el del cielo, que es Cristo Jesús. Oremos al Señor.